paz, queridas hermanas y hermanos, en la fe de Cristo. Les saludo con amor y agradezco de nuevo la oportunidad de seguir con estos estudios. Estamos abordando reflexiones sobre la sanidad de nuestras emociones. El Evangelio no trata solo de la vida futura. El Evangelio no aborda únicamente la relevancia de la vida que está por venir. Muchas veces la pregunta religiosa que nos hacemos es, ¿hay vida después de la muerte? Y no es la pregunta única que uno se debe hacer. Una pregunta clave es también la pregunta de, ¿hay vida antes de la muerte? ¿Existe vida antes de la muerte? Y para nosotros, no, el Evangelio no es solo el planteamiento de qué hay más allá de esta existencia. El Evangelio trata de que el Señor Jesús, dice Juan capítulo 10, ha venido para que nosotros tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. La vida en abundante es una vida plena, es una vida en donde ustedes y yo experimentamos la presencia del Señor y es la mejor vida posible, la mejor existencia que podamos tener. Ahora bien, un ámbito en donde mucho de nuestra existencia se frustra, queda trunca o bien se haya disminuida es el ámbito de las emociones. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos seres emocionales y las emociones pueden ser un factor que nos disminuya la existencia, un factor que nos oprima o un factor que nos haga sentir una vida constantemente vulnerable, constantemente atrapada en adversidades. Bueno, y hemos hablado acerca de la tristeza, hemos hablado acerca de la ira, hemos hablado también acerca de eh, las diferentes responsabilidades que tenemos acerca de la emoción. Bueno, ahora vamos a hablar en esta oportunidad sobre el concepto de la culpa. Vamos a hablar sobre la realidad de la culpa. Y para esto, pues, vamos a trabajar el tema y les comparto la reflexión. Eh, ah, Vamos a hablar acerca de la sanidad de la culpa y vamos a considerar sobre eh, corazones acongojados, pero cómo podemos ser liberados por esta emoción que es algo que deteriora, porque la culpa, cuando no la resolvemos de manera adecuada, es algo que se convierte como en una bola de nieve que pasa por encima de nosotros y nos lleva a circunstancias que muchas veces son de aflicción constante, de un sentimiento de indignidad, de una sensación de no merecer una buena vida delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros trataremos de abordar en esta clase? Bueno, trataremos de mirar acerca de cómo debemos entender la culpa en la perspectiva psicológica y bíblica, cuáles son los tipos de culpa que puede ser que algunos de nosotros estemos experimentando, cómo reconocer los efectos negativos y los positivos de la culpa, cuáles factores debemos de comprender como elementos religiosos, psicológicos y qué estrategias aplicar en la restauración, en la sanidad de nuestras emociones. En primer lugar, ¿qué es la culpa?
¿Qué es la culpa? La culpa es, en una metáfora, como ese personaje malvado de las películas de terror, en donde se llega a creer que ya está acabado, que ya ha finalizado aquello que provocaba la persecución, la sensación de ser destruidos, y cuando se descuidan los que están siendo perseguidos, vuelve a aparecer, ¿verdad? Es como al malvado ya le cortaron una mano y luego la mano sola, ¿verdad? Como que se mueve y va y agarra el cuello a la persona y uno grita y tiene la sensación, ¿verdad?, de que le está asfixiando. La culpa es una emoción que invade la totalidad de nuestro ser y que puede ser tan penetrante y puede ser, al parecer, tan invencible que no hay algo que podamos hacer realmente eficaz para liberarnos de ella. La culpa es una experiencia moral y emocional relacionada con la transgresión. Ah, este, yo tengo una experiencia que he compartido, hay otras que no puedo compartir, pero tengo una experiencia que he compartido en algunos momentos, porque cuando crecí en la iglesia, teníamos prohibido ir al cine. Le estoy hablando de hace más de 50 años. Cuando yo era niño, estaba prohibido ir al cine. ¿Por qué? Porque nos decían, no, es que allí las parejas se besan, es que allí en lo oscurito aprovechan y quién sabe qué cosas hacen. Y bueno, nos decían muchas cosas. Pero un día yo terminé dentro del cine, estaba yendo en un auto con dos de mis tíos que eran mayores que yo, ya en jóvenes, uno de mis tíos estaba casado y ellos no iban a la iglesia y hablaron entre sí, dijeron, ¿y si entramos al cine? Y el otro dijo, ah, sí, yo tengo ganas de ir. Y entonces, yo como un niño de 12 años, y dije, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Y yo les digo, me voy a quedar aquí, pero voy a sentirme ridículo, que voy a estar afuera del cine y esperarlos a que vean la película. O les digo, me voy a quedar aquí y me voy a mi casa caminando, está muy lejos. Esto no es una decisión lógica. Así que cuando acordé, ya estaba dentro del cine. Y había algo dentro de mí que me decía, tú no deberías de estar viendo la película, tú no deberías de estar ahí en el cine. Y entonces yo agachaba la vista y ya no miraba la película, pero escuchaba porque era la película Operación Dragón de Bruce Lee, y para un niño era la emoción, ¿no?, de un karateca. Entonces levantaba la vista y veía las escenas y me emocionaba, cómo iba enfrentando diferentes enemigos y los superaba, y me acordaba otra vez, tú no debes estar ahí, y agachaba la vista y no miraba la película, y así me la pasé, yendo y viniendo, viendo la película. Bueno, en el intermedio fueron al kiosco, fueron al lugar de venta y me trajeron un chocolate. Y era un chocolate grande, una barra grande. Y me dijeron, ten, es para ti. Pero yo no quería comer el chocolate porque me sentía culpable. Y como uno de mis tíos vio que yo no me lo comía, me dijeron, es para ti solo, cómelo. Sí, sí, para que no me dijera nada, le corté una esquina y empecé a comerlo. Un chocolate dulce, pero me supo amargo. Porque la culpa siempre tiene mal sabor. Es una experiencia moral, emocional, que está relacionada con la transgresión, pero a veces la transgresión es lo que uno ha introyectado como normas, ¿verdad? Y hay muchas situaciones en las cuales uno se siente que ha transgredido las reglas. Bueno, como yo me sentía que había transgredido algo, cuando llegué a mi casa tiré en el bote de la basura toda la tableta de chocolate. Hoy me arrepiento, pero el otro día fui por ella, ya no estaba. Eh, ¿Cuántas cosas transgredimos? Transgredimos las reglas que nos dieron en casa.
transgredimos las reglas sociales, transgredimos muchas veces las señales de tránsito, transgredimos las buenas costumbres, transgredimos las normas, transgredimos lo que se entiende como bien y mal. Y eso nos lleva a una sensación de culpa, una sensación de culpa. Ahora, también la culpa significa la conciencia de haber pecado contra Dios, contra otros o contra uno mismo. Pero hay una diferencia importante que hacer, porque no es lo mismo culpa que vergüenza. La culpa y la vergüenza. La culpa es la responsabilidad o la emoción de sentir que hice algo malo, hice algo malo. Y la vergüenza es yo soy malo. No es lo mismo, hice algo malo, transgredí una regla, falté a una normatividad, a tener la sensación de soy malo, no merezco vivir, no merezco ser feliz, no merezco ser bendecido. Y hay cristianos que vivimos con culpas que acumulamos de hace 20, 30 o 50 años. En algún momento, ustedes y yo hemos transgredido reglas, pero podemos tener la sensación de si hice algo malo. La verdad que sí hice algo malo. A pasar, soy malo. Y cuando pensamos soy malo, es yo no merezco la bendición de Dios. Yo no merezco tener oportunidad de ser feliz. Yo no tengo derecho a ser bendecido. La culpa puede llevarnos al arrepentimiento, porque si hay culpa, entonces hay contrición de dolor, como le explica Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1. Si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. Pero si alguien reconoce que ha fallado, entonces recuerde que tiene a Jesucristo el justo y puede, por esa contrición de culpabilidad, ir a buscar y a expresar arrepentimiento. La vergüenza es bastante más grave porque se convierte en algo tóxico que destruye nuestra identidad. Es como cuando el mal viene de dentro. Tenía en una casa que viví un árbol de guayabas. No sé si conocen las guayabas, sobre todo los colombianos. No me recuerdo cómo se llama, las guayabas o guavas o este, es esta fruta que tiene bastantes granos adentro, no es la granada. Bueno, la guayaba es muy delicada porque puede ser de que por fuera está muy bonita, está brillante y cuando las raíces están malas, cuando uno abre esa guayaba, aparecen gusanos. Uno la puede estar tomando del árbol, la abre y aparecen gusanos. Y entonces esto ocurría con el árbol que yo tenía y después me explicaron. Lo que pasa es que hay una fosa séptica allá abajo y el árbol extendió sus raíces y se alimenta de agua negra, de agua sucia. Así que de ahí viene toda su impureza. Y por más que tú le pongas por fuera un veneno, por más que le bañes con insecticidas, eso no va a cambiar su naturaleza porque viene mal desde las raíces. La vergüenza es algo tóxico que tiene que ver como con nuestras raíces. No merezco ser amado, no merezco una vida feliz, no merezco una vida honorable, justa, no tengo derecho a expresar los dones del Espíritu. Yo
soy una persona tan llena de vergüenza, que realmente no merezco el ser un cristiano honorable. Tipos de culpa. Hay diferentes tipos de culpa. Hay una culpa real o moral. Si ustedes se acuerdan cuando robaron a alguien, si ustedes se acuerdan cuando le mintieron sabiendo que era mentira a alguien y tienen contrición, tienen un dolor moral por eso, es una culpa real. Es una culpa real. Cuando ustedes recuerdan haber fallado uno de los mandamientos de Dios, es una culpa real. Pero también hay culpa falsa o culpa neurótica. La culpa neurótica es, no soy perfecto. ¿Qué clase de padre he sido? No soy un padre perfecto. No cumplí a cabalidad el papel, el rol que debía tener como esposo. No he provisto. Estuve 3 meses sin trabajo y no traje la provisión a mi casa. ¿Qué clase de esposo soy? Una culpa falsa, una culpa neurótica. Un día, un niño, este es un caso conocido, un caso real, no lo estoy inventando porque yo lo vi, recibió una clase en la escuela de que estaba el riesgo de que se terminara el agua potable en la humanidad. Y entonces decidió que no iba a tomar agua potable, nunca más tomaría agua. Y llegó a un grado de deshidratación porque no quería tomar agua. Y decía, es que ¿cómo me voy a tomar agua si se va a acabar el agua en el mundo? ¿Verdad? Muchas veces tenemos una culpa falsa, neurótica, porque a veces esa culpa viene de reglas exageradas que nos fueron impuestas en un ambiente religioso. Eh, este, en mi iglesia, cuando yo era niño, aparte de esas prohibiciones que había de ir al cine, de ver televisión, había otras prohibiciones de no te muevas nada, no experimentes gozo en las alabanzas. Y había un hermano que había llegado a la iglesia después de haber pertenecido a una iglesia penal y pues, cantaba con mucho entusiasmo, tocaba la guitarra y presentaba su alabanza y a veces tenía mucho ritmo esas alabanzas y a mí me surgía el impulso de llevar el ritmo con el pie, así, ¿verdad? Él estaba cantando y yo llevaba el ritmo con el pie. Y mi abuela, que ya murió, entonces ya ustedes no la van a conocer y no van a saber quién era, mi abuela me reprimía y me dice, no esté moviendo el pie, no esté moviendo el pie, usted tiene que ser serio en el culto. ¿Verdad? Y entonces a veces tenía la sensación de, estoy moviendo el pie, llevando el ritmo, soy culpable. Es una culpa neurótica, porque es una norma que no era exactamente bíblica. Hay culpas religiosas tóxicas. ¿Ah? Culpas religiosas tóxicas. ¿Por qué? Porque nos imponen normas como lo que ya yo señalaba de no ser feliz, de no moverte, de no hacer cosas. Hubo un tiempo en que se prohibía que uno fuera a la universidad porque se iba a corromper o porque iba a aprender uno cosas del secularismo, de la cultura del mundo, culpa religiosa tóxica que llega a veces a extremos, o una culpa existencial de no saber amar, de no saber servir, de no hacer cosas correctas. Pero también hay culpa transferida. Culpa que nos imponen los padres, culpa que nos impone el colectivo de la iglesia, culpa que nos
que no fue nuestra, pero es una culpa que se transfiere, o como las culpas de una madre que lo transfiere sobre sus hijos. Qué mal hijo eres. ¿De qué sirve que yo te llevé en el vientre por 9 meses? Qué mal hijo eres. Eres un hijo ingrato, una hija ingrata. No es posible ni con todo mi dolor a la hora de alumbrarte, ¿verdad? Son culpas transferidas, que no son culpas por faltas nuestras. ¿Qué culpa tengo yo de la manera en que nací o de la manera en que fui engendrado? ¿Por qué te casaste con mi papá? Le dice un niño a su mamá. Por tu culpa. Por tu culpa, sí. ¿Por qué por la culpa del niño? Porque los muchachos tuvieron intimidad, tuvieron sexo y fue concebido un hijo que no estaba planeado y se tuvieron que casar esa pareja. ¿Por qué te casaste con mi papá? Por tu culpa. Y luego piensen ustedes, cuando eso se convierte en un discurso, eres el culpable de que yo esté en este matrimonio tan estéril, tan frustrado. Eres el culpable de que yo no sea feliz. No es una responsabilidad de la criatura. No es una responsabilidad del bebé. Es una culpa transferida. Y esa culpa no la debes aceptar, porque no fue tu decisión, no fue tu responsabilidad. Si acaso alguien vive esa experiencia. Hay culpa real o moral, porque es verdad que existe el pecado, existe un daño verdadero. Un psiquiatra, Karl Menninger, psiquiatra norteamericano, escribió un libro ya hace bastantes años que se llama ¿A dónde fue el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? Porque él detectó que gran parte de la cultura estaba quitando el término pecado de su lenguaje y solo aparecía como comportamientos equivocados. Y la psicología ha pretendido curar los errores, diciendo, como en la filosofía de la India, es lo que pudiste ser. Ok, te enojaste tanto y golpeaste al prójimo y le clavaste un cuchillo y le dañaste su riñón. Ah, no te preocupes, es lo que pudiste ser. Ibas borracho, ibas manejando y le provocaste el accidente al auto de enfrente y al auto de frente lo tomaste de sorpresa y se fue a un precipicio y murió una familia. La psicología te dice, ah, no te preocupes, es lo que pudiste ser. Pero existe el pecado, existe el daño verdadero y no debemos evitarlo. Y esto es una trampa en la psicología, porque la psicología solo trata de que pases la página y no tengas convicción de haber fallado, de haberte equivocado. Hay una culpa real. Y la culpa real dice, sí, fallaste. No deberías de haber permitido que el alcohol nublara tu conciencia. Fallaste, porque tú ya no tenías el control realmente de todos tus sentidos y todo parecía fácil. Sí, fuiste responsable de tener un arma de fuego y permitir que tu niño la tomara y la disparara y matara a tu otro hijo, matara a su hermanito. Hay responsabilidad, hay convicción de falta. Tú fallaste porque tuviste una relación impropia, porque fuiste violento, porque
abusaste en términos psicológicos cuando no conocías al Señor, la percepción de pecado, que es a través de la culpa, nos lleva a acción y nos hace sabernos responsables. Yo soy pecador, dice Pablo. Romanos capítulo 7. Yo soy pecador. Y él habla y él asume su compromiso. Pero muchos de nosotros decimos, es que así me criaron. Yo no soy responsable porque así me enseñó mi contexto cultural. Yo no soy responsable porque es un gen, el gen de la infidelidad o el gen de la violencia o el gen de aquello, del otro. Y el ser humano quiere no asumir responsabilidad y lo remite a la crianza o lo remite a la genética o lo remite al contexto o lo remite al diablo. El diablo me hizo hacerlo. El diablo, el diablo, compadre. El diablo me hizo que yo le robara. ¿Verdad? El diablo me hizo que yo le faltara el respeto y cometiera infidelidad con su esposa, compadre. Fue el diablo. Hay una película mexicana que se llama La Oveja Negra. Y si ustedes quieren verla en YouTube, es muy interesante la problemática social y muy interesante, ¿verdad? Eh, Puede conducir la culpa al arrepentimiento. Nosotros vemos el ejemplo en David, cómo describe en segundo libro de Samuel, capítulo 15, o primer libro de Samuel, este, o el Salmo 51, cómo habla él de asumir la responsabilidad. Contra ti solo he pecado. ¿Cómo la asume Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Porque él reconoce su falta. Pedro también cuando canta el gallo por segunda ocasión, entiende que ha fallado y no le pasa la culpa ni a Jesús, ni a Dios, ni a los demás. Él admite, es a saber, en mí hay otra ley que me lleva en contra de la decisión de obedecer. Soy yo. Hace muchos años, Salman Rushdie, un hombre que escribió los versos satánicos para criticar el Corán, escribió un artículo en el periódico que tituló Yo no fui y enlistó una serie de expresiones en donde personajes públicos dijeron yo no fui. Yo no fui, dijo Clinton, el presidente, en el caso de Mónica Lewinsky. Yo no fui. Yo no fui, dijeron los granjeros ingleses cuando apareció la enfermedad de las vacas locas y se comprobó que esa enfermedad había aparecido en sus animales porque alimentaban a las vacas con la propia basofia de su ganado. Yo no fui, dijo Maradona cuando metió el gol con la mano en contra de Inglaterra. Yo no fui. ¿Y cuántas veces evadimos la responsabilidad? Yo no fui. Pero David, Pedro, Pablo nos señalan cómo es que asumir la responsabilidad puede llevarnos a la superación de la falta. Mientras que la culpa falsa o neurótica es una autoacusación constante. ¿Te acuerdas cuando fallaste con el vecino? ¿Te acuerdas cuando no cumpliste la responsabilidad con tu familia? ¿Te acuerdas cuando te emborrachaste y te peleaste? ¿Te acuerdas? Y hay una culpa falsa porque no sale de ahí, se queda empantanado, se queda atrapado y es una acusación constante. Y te miras en el espejo y dices, tú eres falso, tú te equivocaste, tú.
fallaste. Hay mucho perfeccionismo y legalismo en la culpa falsa. Hay una exigencia de querer hacerlo todo de manera perfecta. Es cierto que fallamos tantas veces, pero no te tienes que detener, porque cuando tienes en todas las fallas, te quedas atrapado y te quedas realmente sujeto y no avanzas y te desgastas y la vida pasa y te sigues recordando. Me acuerdo cuando pateé a un perro, ¿eh? O yo cuando vivía en una aldea y mi entretenimiento era cazar pájaros. Hoy lo recuerdo y digo, pero ¿por qué me entretenía en eso, no? ¿Por qué como que la emoción era acumular pájaros dentro de una bolsa o lagartijas, dependiendo la época, y utilizar una gomera, resortera, hulera o como se llame, o charque, tiene diferentes nombres, ¿verdad? Ese instrumento que uno tiene así como en una horqueta, unas ligas, unos hules y utiliza para disparar, o una onda. Y el entretenimiento era muy cruel, destruir la naturaleza. Y viví mucho tiempo avergonzado, pero ¿por qué? Pues es lo que había aprendido y era lo que pensaba que estaba bien. Y hoy tengo una actitud distinta, ¿verdad? Trato de ponerle a los pajaritos alimento y agua. Y me encanta que se coman luego la fruta. Tenía una higuera en la casa donde vivía y me encantaba que vinieran y comieran higos. Pero a veces nos quedamos atrapados en el perfeccionismo y legalismo. Y luego vivimos con mucha ansiedad espiritual, ¿verdad? Vivimos con mucha ansiedad. Parte de mi entretenimiento cuando niño, me estoy revelando en esta charla, ¿verdad? Me estoy descubriendo. Ya saben todo lo malo que he sido. Era en una época matar ranas. Matábamos ranas. A pedradas, porque el agua de la represa bajaba y quedaban muchas ranas por ahí, y entonces lo que hacíamos era matarlas. Y a veces teníamos 15 20 ranas así, en el suelo, ¿verdad? Que habíamos matado. Y mi mamá me decía, si sigues matando ranas, van a venir a ahorcarte en la noche. Y después en la noche yo me dormía con la cobija así, ¿verdad? Tapado, aunque hacía calor, pero me dormía tapado porque iban a venir las ranas y me iban a ahorcar. Saben que uno tiene una ansiedad espiritual. Y la ansiedad espiritual no es solo que vengan las ranas y lo ahorquen, sino es, ¿y si me descubren? ¿Y si alguien sabe? ¿Cómo voy a hacer para cubrir mi falta? La ansiedad espiritual. ¿Y si Dios me reprime? ¿Y si Dios me castiga? Y a veces pensamos que el mal que nos sucede es un castigo de Dios. Es porque Dios estaba ejerciendo su justicia y se vengó del mal que hice. Miren, hermanos, si Dios quisiera realmente vengarse del mal que hicimos, ya nos habría destruido. Dice el salmista, si mirares a nuestra maldad, si mirares a nuestro pecado, ¿quién podría estar de pie? Pero Dios no es así. No es que no le importe, pero no va a actuar como un humano desquitándose de nuestros errores. La culpa falsa y neurótica muchas veces está en los contextos religiosos. Cuando alguien comete una falta, en lugar de buscar perdón, se va al hoyo más profundo porque piensa, ya no tengo salvación, no hay redención para mí. ¿Qué más da?
se convierten en criminales o se convierten en pecadores tóxicos, repetitivos. Pero hay efectos positivos de la culpa, porque la culpa te dice, hey, te portaste mal, hey, puedes hacerlo mejor, porque de cierta manera protege la conciencia moral para que no se cauterice, como dice Pablo, esas personas que ya cuando cometen pecado ni siquiera se duelen del pecado. Por ejemplo, hay adúlteros que presumen su adulterio. Engañé a tal mujer y le dije que era soltero y engañé a esta otra chica y engañé a mi compañera de trabajo y engañé y lo presumen. Pues la escritura dice que la conciencia moral te libra de que tú tengas una conciencia cauterizada. Y mientras tengas la percepción de que has fallado, hay posibilidad de redención. La culpa puede hacerte llevar a la responsabilidad. Y en lugar de proyectarla sobre el diablo o sobre circunstancias o sobre la crianza o sobre la genética, asumes responsabilidad, dices, soy yo mentí, yo fallé, yo me equivoqué, yo no di importancia a eso, fui yo soy pecador. Y eso conduce al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es darle la vuelta, es metanoia en griego, girar y regresar el camino andado. ¿Qué pasa cuando estás yendo en una dirección y reconoces que te equivocaste? Pues hay quien dice, pues como me equivoqué y ya caminé, ya tengo 3 horas en el camino equivocado, pues me voy a seguir derecho porque ya invertí 3 horas. Pero si eres responsable, dices, no, volveré al lugar en donde me salí del camino y voy a enderezar mis pasos. Y la culpa promueve el crecimiento espiritual porque te vuelve a Dios, te vuelve a buscar la gracia, te vuelve a corregir las cosas. Saqueo, cuando entendió que era responsable de haber abusado en el cobro de los impuestos, dijo, si a alguien le he fallado, estoy decidido a devolvérselo. Si a alguien le he robado, le daré 2 o 3 veces más lo que le he quitado. Y la culpa te lleva a crecer espiritualmente. Hay efectos negativos porque la persona que vive con culpa constante puede tener estados de ansiedad, de depresión, puede tener aislamiento y desesperanza. Puede ser alguien que diga, no merezco que me miren bien, no merezco que crean en mí, no merezco ser amado. Y a veces ese perfeccionismo te puede llevar a una doble vida, a engañar, aparentar y ocultar las cosas, y te puede llevar a alejarte de Dios. No merezco que Dios me perdone, no merezco que Dios me ame. Imagínense ustedes Pablo, que participó en la persecución de la iglesia, que estuvo allí cuando Esteban fue torturado, fue ejecutado en nombre de un concepto religioso. Allí estuvo Pablo, guardó las ropas y hay un momento en donde Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pongo mi mira en lo que está por delante. La culpa es cuando te quedas en el pasado, pero la culpa te puede llevar a mirar hacia adelante. Me equivoqué y busco la gracia de Dios y pongo mi mira en lo que pueda hacer bien. Los factores religiosos que influyen en la culpa es el legalismo,
una idea de querer vidas perfectas, una exigencia de querer vidas perfectas, pero a veces en el legalismo hay tanta falsedad y tanto engaño, porque a veces hay una doble vida. Hubo un ministro que me trató con mucho legalismo y casi que me decía que yo tenía que abandonar el ministerio. Después conocí su doble vida, su doble vida. Era alguien que tomaba los diezmos de la iglesia, los tomaba directamente para él, que abusaba de violencia de su familia. Un legalismo a veces oculta lo peor de nosotros. Tenemos muchas veces una predicación basada en condenación. Ah, pero ya los veré cuando sean lanzados en el lago de fuego. Oh, a esos desobedientes veremos cuando sean lanzados en el lago de fuego y solo salten chispitas cuando caigan ahí. A veces tenemos predicación basada en condenación. O una imagen distorsionada de Dios como un policía con una macana, ¿verdad? Así, persiguiéndote en qué momento. Cuidado las manitas al tocar, cuidado los piecitos al andar, decía un canto, ¿no? Cuidado la boquita al hablar, porque Dios te está mirando y te va a dar un sas. A veces tenemos una predicación de perfeccionismo espiritual. Sí, Dios es exigente en la santidad, pero no podemos olvidar el concepto de la gracia. A veces factores psicológicos que influyen tiene que ver con traumas, con heridas infantiles, con dependencia emocional, con distorsiones cognitivas, con vergüenza tóxica. He comentado ya algunas cosas de esto que nos llevan a una sensación de no merezco vivir, no merezco una buena vida. Pero, ¿cuáles son las estrategias para la restauración? Empecemos por esto. Hay que reconocer correctamente la culpa. ¿De qué sí eres responsable? ¿En qué sí te equivocaste? ¿En qué fallaste? ¿Qué sí? ¿Y qué es de Dios? ¿Qué fallaste? No a la tradición, no a normas religiosas tóxicas, dañinas. ¿Qué sí me exige Dios? Eso lo confieso de manera genuina. Señor, ofendí tu nombre, ofendí tu santidad, tu pureza, y lastimé a otras personas. Una confesión genuina y mostrar arrepentimiento y perdón. Debe haber una disposición de cambiar, de hacerlo diferente, y debo estar dispuesto a experimentar el perdón y tener una renovación de la mente en donde no caiga en un círculo tóxico, una renovación de la mente, de un cambio de actitud, de un cambio de disciplina, un cambio de estrategias y también ir a una restauración de relaciones. Buscar una restauración de las relaciones, porque muchas veces están rotas las relaciones padres-hijos o entre hermanos, a veces en la pareja, a veces con miembros de la iglesia. Y deberíamos buscar, como dice Pablo, en cuanto dependa de ti, tened paz con todos los hombres. Y debemos buscar el apoyo pastoral. Y el apoyo pastoral que puede dar la iglesia es escuchar sin condenar, escuchar sin condenar, sin juzgar, sin ofender. Es de Dios la decisión. Y distinguir culpa
de vergüenza, porque a veces las personas están atrapados en una sensación de que no merecen la vida. A veces incluso hay la culpa del sobreviviente, la culpa de alguien que fue bendecido y otra persona no fue bendecida. Y como iglesia podemos promover una comunidad sana. En la iglesia todos somos pecadores. Somos una comunidad de pecadores arrepentidos que buscan ser fieles a Dios. No es la comunidad de perfectos, es una comunidad de pecadores arrepentidos que buscan ser fieles a Dios. Y entonces podemos ser conducidos hacia la gracia y podemos conducir a los demás hacia la gracia. Y a veces tienes que derivar a alguien que necesita restauración más profunda, que necesita superar sus errores con el apoyo de alguna terapia, de algún consejero. Pero es muy importante guiar hacia la gracia. La psicología es una herramienta, pero la solución está en la fe, en Cristo Jesús. Cristo es la solución porque Cristo llevó nuestra culpa. Él cargó nuestros pecados, dice Isaías 53. Como oveja fue llevada al matadero, como un cordero delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Asumió el dolor, asumió la carga por todos nosotros. Todos los errores que hemos cometido, alguien paga el precio. Los que podemos pagar nosotros, lo hacemos, pero sabemos que alguien ha cargado con el precio de nuestros errores, y es Jesucristo. Y debemos confesar, creer, como dice Romanos 8:1. He aquí que los que están en Cristo Jesús, no tienen condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Además, el concepto de la cruz responde al pecado, a la culpa y a la vergüenza. El pecado ha sido superado. Un hombre, un francés, que había tenido que dejar su país porque era perseguido, se refugió, como muchos otros, en el siglo XVI en los Países Bajos, lo que es Holanda, Bélgica. Pero llegó tanta gente refugiada, tantos migrantes que se ocultaron allí en la persecución religiosa de la época de la Reforma, que Moretus, ¿cómo se llamaba este hombre? Que era un hombre experto, sabía mucho, era alguien muy capaz, se eh, vio en necesidad de vivir en condición de calle, enfermó, estaba con hambre constantemente y era como alguien sin valor. Un día, las autoridades de la ciudad hicieron limpieza de la gente que vivía en la calle y los llevaron a grandes galerones. Y un día, recorriendo esos galerones, el médico y el jefe de la ciudad llegaron a donde estaba Moretus y lo vieron como totalmente abandonado, en ropas andrajosas, enfermo, y dijeron en latín: faciamus experimentum en anima vilem. Hagamos experimento en este ser tan vil. Y él les contestó en latín, algo que en español es:
no llamen vil a alguien por quien Cristo no rehusó morir. La cruz de Cristo es la expresión del amor que supera el pecado, la culpa y la vergüenza. Y es la gracia la que restaura nuestra identidad y restaura la comunión con Dios y con los demás. Podemos tener algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre convicción y condenación? ¿Cómo influye el legalismo en la culpa? ¿Qué estrategias pastorales pueden ser más efectivas? Pero no las vamos a abordar porque he agotado el tiempo. Pero termino con esta conclusión. La culpa puede convertirse en una carga destructiva cuando se vive en aislamiento, vergüenza y condenación, pero también puede transformarse en un camino hacia la restauración cuando es llevada a la luz de la gracia de Dios. El Evangelio no minimiza el pecado, pero tampoco permite que el pecado defina permanentemente la identidad de la persona. Cristo no solo perdona nuestras faltas, también restaura nuestra dignidad, sana nuestra vergüenza y nos invita a vivir reconciliados con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Yo me digo a mí mismo, no soy gran cosa, pero soy lo único que tengo. La última palabra para el creyente no es la condenación, es la gracia. Que Dios los bendiga y el Señor permita que seamos liberados de la culpa. Muchas gracias, hermano Ausencio. Amén. Es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Este es una enseñanza que necesitamos para poder discernir entre la culpa real y la culpa falsa. Dios Amén. lo siga bendiciendo, hermanos. Vamos a tener un espacio de preguntas. Vamos a permitir que si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y le cedemos espacio y puede desarrollar su... Buenas noches. Buenas noches, hermana Adriana, adelante. Eh, yo sí tengo una pregunta para el hermano Ausencio. Yo quería preguntarle cómo puede uno eh, liberarse de culpas que tal vez no le corresponden o que, digamos, en su momento no tenía como las herramientas para hacer algo al respecto. Digamos que son culpas muy similares a lo que usted hablaba de cuando era niño, Ujú. de que uno a veces carga con culpas de, digamos que no son errores de uno, no son errores que uno haya cometido, pero sí vive con una constante sensación de que pudo haber hecho algo y no lo hizo. Pero pues ahora de grande como que comprende de que de pronto no contaba con las herramientas o tal vez uno también era un niño y no podía hacer mucho. Ujú. Entonces sí quisiera como que usted nos orientara cómo podemos liberarnos de esas culpas del pasado, digamos que de una u otra manera como que nos siguen afectando ahora en el presente. Sí, Gracias. muy bien. Yo creo que debemos ser muy congruentes en términos de qué sí nos podemos exigir y qué no nos podemos exigir, porque eh, digamos que a un niño de 4 años le dicen que lleve 10 platos y los ponga en la mesa y luego se le resbalan o, o el peso le gana y se caen todos los platos y los rompe. Y luego le culpan y queda toda la historia, ¿verdad? De que rompió los platos de la casa. Yo creo que tenemos que ubicar lo que sí era nuestra capacidad y lo que no era nuestra capacidad, porque si alguien, ¿verdad? Pone a un niño en un papel que no está adecuado a su momento, no es responsabilidad del niño, es responsabilidad del adulto.
Entonces hay que diferenciar qué sí era nuestra responsabilidad y qué no. En primer lugar, Ah, porque digamos que hay edad en donde uno no tiene toda la madurez, no tiene toda la comprensión, no tiene el dominio del campo para saber qué es correcto y qué no es correcto de una manera muy equilibrada y justa. Entonces, ¿en qué nos equivocamos? Pero que no era realmente nuestra responsabilidad. Por esto, ah, los menores, aunque hayan cometido una falta, no son imputables de la falta, porque no tenían la capacidad, ya sea intelectual, emocional o física, para hacerlo como se exige a un adulto. Así que ahí tenemos que ubicarnos. Yo era niño, no sabía lo que hacía o me dijeron que hiciera algo. No, no fue realmente mi responsabilidad. Entonces, no tengo que vivir con esa sombra sobre mi conciencia. Es parte de mi vida, pero no fui responsable de eso. Es decir, no fue mi culpa. Fueron circunstancias. En segundo lugar, yo creo que será muy importante también distinguir si ya hemos pagado un precio muy alto por eso, porque ya nos torturamos muchos años, ya tuvimos dolor muchos años. Creo que la culpa ha sido cubierta, la culpa ha sido asimilada ya. No tenemos que pagar una falta por tantos años. Eh, la misma justicia establece, ¿verdad?, una temporalidad. Y muchas veces nosotros ya lo hicimos. No tenemos que irnos hasta el final de la vida con esa carga. Es lo que hace Pablo. Olvidando lo que queda atrás, pongo mi atención en lo que tengo por delante. Y en tercer lugar, eh, tengo que perdonarme a mí mismo. Tengo que perdonarme. No puedo ser perfecto. No soy perfecto. Tengo que perdonarme. Perdonarme en la infancia, perdonarme en la juventud y perdonarme en la adultez. Porque no todos no tiene la expectativa de que seamos perfectos, pero tiene la expectativa de que si nos equivocamos, volvamos a Él, que sigamos siendo sensibles de volver a Él. Si alguien ha pecado, dice Carta de Juan capítulo 1, tenemos a Jesucristo el justo, el cual es propiciación por nuestros pecados. Creo que esto sería el camino. Enten- es perdonarse a uno mismo, es aceptar la gracia y no querer pagar la falta, sino aceptar la gracia. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene eh, desea hacer alguna pregunta, hermanos? Puede abrir su micrófono y hacerla en este momento. Mientras tanto, estamos muy agradecidos con los hermanos que nos visitan, con cada uno de ustedes. Está con nosotros por primera vez nuestro hermano Julio Vides, desde Guatemala. Amén. Él es el papá de nuestro hermano Manuel. Gracias, hermano Julio, por bendecirnos con su presencia. Es de mucha Amén. bendición. Un abrazo. Un abrazo hasta En qué Guatemala. lugar de Guatemala vive mi hermano? San Sebastián Retaluleo. Él vive en Cobán, En Cobán, Cobán. Alta Verapaz. Eso, ahí donde hace. Y también acá, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, por su participación, por su presencia.
extendemos la invitación también para el otro viernes y así también para mañana. Mañana nosotros continuamos con nuestro espacio de seguir adorando al Señor. Mañana vamos a estar fuera del templo. Ya todos estamos avisados, estamos en el parque se ha compartido la información, la dirección, así que todos invitados a llegar tempranito al parque. Vamos a estar allá al aire libre, alabando al Señor y gozándonos con cada uno de nosotros. Así que nos vamos a despedir. Nuevamente le agradecemos a nuestro hermano Julio por su participación, por su visita y le extendemos la invitación para los siguientes servicios. Así que sean todos bienvenidos. Un abrazo también muy especial para nuestros hermanos allá en Colombia. Hermano Ausencio, usted podría bendecirnos con la oración y darnos la bendición, por favor, hermano. Sí, por supuesto. Muchas gracias, hermano. Oremos. Padre, gracias por mirarnos con tu mirada tierna, por mostrar tu gracia que nos ha perdonado, que ha pasado por alto nuestras ofensas, que permaneces fiel a pesar de nuestra infidelidad a tu nombre. Gracias porque eres Dios generoso, porque eres Dios que nos hace acercarnos a tu verdad, a tu justicia, a tu rectitud, y por eso nos das la emoción de la culpa, la conciencia de saber que te hemos fallado, pero nos das más por encima de ella la confianza de que tu amor es más grande. Te pido que bendigas a tus hijas y a tus hijos y les concedas una conciencia liberada, una conciencia donde se sepan amados, donde se sepan especiales a tus ojos, donde recuerden que tú permanecerás junto a ellos, aun cuando a veces se equivoquen. Gracias por estar con nosotros. Sabes nuestra necesidad y confiamos que tú proveerás conforme a los anhelos que tenemos y conforme a tus propósitos. Todo te lo confiamos en Jesús. Y ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.